voy a explicar el proceso de contracción y relajación del músculo esquelético y del papel del ion calcio y del ATP en este proceso. La contracción muscular es el proceso en el que los músculos desarrollan tensión, se acortan o se estiran o bien pueden permanecer de la misma longitud. Las contracciones son controladas por el sistema nervioso central, mientras que el cerebro controla las contracciones voluntarias, la médula espinal controla los reflejos involuntarios. Los iones calcio, en contacto con los miofilamentos, inician la interacción de las proteínas que lo conforman, en este caso actina y miosina. Estas proteínas tienen afinidad natural una por la otra, pero no se pueden poner en contacto porque las otras dos proteínas, la troponina y la tropomiosina, se encuentran entrelazadas alrededor de ellas y lo evitan. Sin embargo, con la llegada del ion calcio, forma un complejo troponina-tropomiosina, cambiando y permitiendo que la actina y la miosina se pongan en contacto. Este proceso desliza el filamento de actina a lo largo del filamento de miosina, un mecanismo que se conoce como deslizamiento de los miofilamentos. En la relajación es el momento que la contracción da fin. La relajación es el resultado del fin del impulso nervioso en la placa neuromuscular. Para que se produzca dicha relajación, se debe eliminar el calcio del citoplasma celular y se debe aportar una molécula de ATP a la miosina. La contracción se detiene cuando el ion calcio es eliminado de la inmediata vecinidad de los miofilamentos, lo que ocurre porque la membrana del sistema del retículo sarcoplásmico tiene bombas que utilizan ATP para transportarlo a su interior. Cuando el calcio es eliminado, la tropomiosina troponina recupera su posición inhibidora entre las moléculas de actina y de la miosina. El papel del ion calcio es el de salir del retículo sarcoplásmico y de unirse a la proteína troponina C presente como parte del filamento de actina, haciendo que module con la tropomiosina, cuya función es obstruir el sitio de unión entre la actina y la miosina. El ATP desempeña en la contracción muscular el papel de suministrar la energía necesaria para la contracción del músculo. Muchas gracias. Ahora les voy a explicar la importancia del estímulo umbral para la contracción del músculo esquelético. Para comenzar, quiero que miremos la estabilidad o equilibrio que tiene el músculo esquelético cuando está en reposo. Esto es cuando el músculo esquelético está en reposo. Tenemos dos iones, que son el ion potasio y el ion sodio, que cuando el músculo está en reposo, en este caso, mantienen una negatividad dentro de la célula. Por medio de la difusión y de la bomba sodio-potasio, que es muy conocida ya por nosotros. La electronegatividad que mantiene es de menos 90 milivoltios. Esa es dentro de la célula. Tenemos un estímulo nervioso que transita y viene hacia el axón, que el axón está conectado a la placa terminal motora, es decir, al músculo. Cuando el estímulo nervioso llega al axón y toca transmitir la liberación de neurotransmisores por medio del axón, libera los neurotransmisores que es la acetilcolina. Esta acetilcolina, su función es llegar al músculo, abrir para que entre el sodio. Cuando entra el sodio, ya rompemos el equilibrio de electronegatividad que había aquí cuando el músculo estaba en reposo. ¿Qué pasa? Aquí tenemos tres impulsos nerviosos, el A, el B y el C. En el impulso nervioso A, el estímulo nervioso no era tan fuerte como para que se liberaran suficientes neurotransmisores o acetilcolina para que entrara el ion sodio. El ion sodio entonces no fue suficiente como para atravesar el umbral, que el umbral está en menos 40 milivoltios. El B, sí fue suficiente o suficiente fuerte el estímulo nervioso para atravesar el umbral y llegar a los menos 40, y ahí entra más sodio cuando se llega al umbral y se da la contracción del músculo esquelético. Tenemos el C, la placa motora, terminal motora, está afectada por la toxina botulínica. Entonces, ¿qué pasa? Impide que haya entrada o la suficiente liberación de neurotransmisores, por lo tanto no hay una buena entrada de sodio. En conclusión, el umbral es un determinado voltaje medido en milivoltios que determina si se da la contracción del músculo o no. Es decir, si pasa de los menos 40 milivoltios, que es el umbral,
se da la contracción del músculo esquelético. Si no pasa, puede ser por cualquier razón, pero si no pasa, no se da. Hablamos acerca de algunos fenómenos que se presentan a nivel de músculo esquelético, iniciando con la sumación espacial. En esta se presentan dos tipos de sinapsis, la primera de excitación y la segunda de inhibición. Entonces, cuando se abren o se activan los canales de la neurona presináptica, cada uno de ellos va a aportar de 0.5 a 1 milivoltios, los cuales al ser sumados van a hacer lo que se llama sumación espacial. Y a nivel de músculo esquelético, cuando el sistema nervioso central envía una señal débil para contraer el músculo, las unidades motoras más pequeñas pueden estimular con preferencia a actuar sobre las unidades motoras de mayor tamaño, moción temporal y el tétano. Esto se da cuando los estímulos que llegan en diferente momento a la fibra muscular producen contracciones cada vez más intensas. Los impulsos nerviosos sucesivos antes de que ocurra la fatiga de transmisión pueden generar un fenómeno denominado tétanos. Si la frecuencia de los impulsos es de 20 a 30 por segundo, se dice que el tétanos es no fusionado, pero si esta es de 80 a 100 estímulos por segundo, estamos en presencia de un estímulo o un tétanos fusionado. A medida que aumenta el número de estímulos que llegan al músculo, aumenta el número de unidades motoras activas. La contracción prolongada e intensa del músculo da lugar al conocido estado de fatiga, que también es conocido como la incapacidad de fuerza de contracción muscular. De esta existen dos tipos fundamentales: la fatiga de transmisión, que ocurre cuando se agota el neurotransmisor tras estimulaciones mantenidas del músculo a través del nervio, y la contracción, que ocurre cuando se agotan las reservas de energía de la fibra muscular. Yo le voy a hablar sobre los temas, sobre el daño de las vías nerviosas motoras y los efectos adversos que esto produce a nivel muscular, sobre la importancia del proceso de estimulación mecánica y eléctrica y directa como medidas terapéuticas. Comienzo hablándole sobre el primer tema. Las enfermedades de las neuronas motoras son un grupo de trastornos neurológicos progresivos que destruyen a las neuronas motoras, las células que controlan la actividad muscular voluntaria, esenciales como el hablar, el caminar, el respirar, el tragar. Normalmente los mensajes de las células nerviosas motoras en el cerebro se transmiten al tallo cerebral y la médula espinal, y de ahí los músculos particulares de las neuronas motoras superiores dirigen a las neuronas motoras inferiores. ¿Pero para qué? Para producir movimientos como el caminar, el masticar. Las neuronas motoras inferiores controlan el movimiento de los brazos, las piernas, el tórax, la cara, el cuello y hasta la lengua. Cuando hay interrupciones de estas señales, los músculos no funcionan adecuadamente. El resultado puede ser el debilitamiento gradual, la emaciación, los tics incontrolables, las llamadas fasciculaciones. Las manifestaciones incluyen espasticidad o rigidez de los músculos de los miembros inferiores y la hiperactividad de los reflejos tendinosos o como sacudidas de rodilla, el tobillo. Finalmente puede producir la pérdida de capacidad de controlar los movimientos voluntarios. Sobre el segundo tema podemos hablar sobre la electroestimulación. Este produce potenciales de acción en el nervio y el músculo, que son indistinguibles de los generados por la acción del sistema nervioso. La estimulación eléctrica también puede activar las fibras nerviosas sensibles periféricas y las del sistema vegetativo autónomo. El efecto visible y palpable de las estimulaciones eléctricas es la contracción muscular. El músculo inervado responde con una contracción al estímulo eléctrico que le llega a la placa motriz y a través del nervio correspondiente. Esta respuesta sigue a ley de la todo o nada, es decir, cuando la intensidad de duración del estímulo son adecuadamente, se produce el efecto contráctil. La repetición del estímulo precisa un tiempo de recuperación de la fibra muscular, de forma que sea compatible con su fisiología, cuando sea aplicable a los estímulos eléctricos mediante electrodos del contacto. Se producen excitaciones de sarcolemas del nervio que inerva al músculo. En un músculo sano normalmente inervado, la estimulación eléctrica provoca una contracción de excitación del nervio motor, más que una estimulación muscular directa, dado que las fibras nerviosas pueden excitarse con estímulos de corta duración, mientras que la respuesta muscular directa obtiene estímulos más prolongados.